Hoy vamos a ver Firewall, ¿sí? En realidad la clase de Firewall está dividida en dos clases y este es un tema muy importante porque es un tema que va a interrelacionarse con todos los temas que veamos a partir de este momento en el curso. Entonces es muy importante que lo entiendan bien. Vamos a ir de a poco, ir armando el esquema del Firewall y los conceptos de a poco para que ustedes lo entiendan bien. Cualquier cosa ustedes me dicen. Y como les dije, los vamos a dividir en dos clases, porque van a ver que es bastante extenso el tema, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, ¿qué es un firewall? Un firewall es un sistema que protege, o sea, eh, eh, si nos basamos en MikroTik, son reglas que protegen al router y a los dispositivos conectados al router, ¿sí? Vamos a ver que en realidad eso es una parte nada más, porque nosotros también no solo vamos a poder configurar en MikroTik lo que es las reglas de seguridad, sino la parte de reglas de NAT, ¿sí? A una nosotros ya la estuvimos trabajando, políticas de ruteo, que es Policy Based Routing, ¿sí? Y políticas de calidad de servicio. Van a ver que tanto para aplicar lo que es PBR, QoS, nosotros vamos a utilizar el firewall, la configuración de firewall de MikroTik, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, es muy importante que entiendan bien todos estos conceptos para que después nosotros podamos o sea, para que podamos entender los temas que vienen a continuación en el curso. Bueno, voy a apagar la pantalla para que el mosaico no les tape parte del contenido de la clase. Bueno, en MikroTik nosotros el firewall lo vamos a dividir en secciones, ¿sí? Una sección que se denomina filter, que está en IP Firewall Filter Rules, después que protege, esto sí hace las veces de un firewall propiamente dicho, protege al router y los dispositivos que se conectan al router, ¿sí? Después vamos a tener una sección que es NAT, que traduce direcciones IP y puertos TCP y UDP, se encuentra en IP Firewall NAT, acá nosotros ya conocemos una regla, ya la hemos visto, ¿sí? Y después vamos a ver una sección que es de Mangle, en donde nosotros, principalmente en esta sección, vamos a hacer marcas para diferenciar los paquetes, pero tenemos marcas de ruteo, marcas de paquetes, marcas de conexiones, etcétera, ¿sí? Según lo que nosotros querramos, qué sección querramos configurar, va a ser la marca que vamos a hacer, ¿sí? Esto lo vamos a ver, la parte de Mangle, la clase que viene. Bueno, si ustedes se fijan, acá, si nosotros vamos en Winbox a IP Firewall, tenemos la pestaña, ¿sí? La sección de Filter Rules, donde vamos a aplicar precisamente todas las reglas de filtrado, la sección de NAT, sección Mangle, sección RAW. Esta sección la vamos a usar cuando hagamos configuración de IPsec o cuando hagamos configuración de hardening avanzado para los ataques de DDoS distribuido, ¿sí? Ataques de negación de servicio distribuido. Acá la parte de connections que muestra todas las conexiones activas en este momento, o sea, en tiempo real en el router. Vamos a ver la parte de address list, que es lista de direcciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso la clase que viene. Y la parte de layer 7. Tanto Mangle como address list y layer 7 lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bueno, ¿y cómo funcionan el firewall en MikroTik? Por medio de reglas, ¿sí? Y estas reglas nosotros las podemos dividir en 4 partes. Una parte donde vamos a seleccionar la sección, ya sea filter, NAT o Mangle, ¿sí? Que son las que vimos recién, también podría ser RAW. Después, una cadena, vamos a elegir una cadena que baja el flujo de tráfico donde se va a colocar la regla. Van a ver que nosotros, según la sección, tenemos cadenas preconfiguradas, ¿sí? Y vamos a ver qué significan esas cadenas. Después, los condicionales, que son las condiciones que debe cumplir el paquete para que se aplique una acción. Es importante que entiendan esto, que si hay más de una condición, se deben cumplir todas las condiciones para que se cumpla la acción, ¿sí? De todas maneras, ya lo vamos a ver. Y después la acción propiamente dicha, ¿sí? Que es la acción que se va a aplicar sobre el paquete siempre y cuando la regla sea verdadera, o sea, que las condiciones se cumplan, ¿sí? Las acciones van a ver que hay acciones que son para todas las secciones
y hay acciones que son exclusivas de una cadena en particular. Entonces, para agregar una regla en el firewall podemos utilizar la consola Winbox o Webfig. ¿Y cómo sería la forma? Fíjense, vamos a IP Firewall precisamente, que es donde dijimos que es donde hacemos la configuración del firewall. Después elegimos la sección, que en este caso, fíjense, es la sección filter, ¿sí? Fíjense, la sección filter. Después son la cadena, que en este caso es la cadena input. Ya vamos a ver qué significa la cadena input. Después los condicionales, que en este caso la condición es que la source address, ¿sí? La dirección IP origen, sea la 192.168.88.2. Y la acción es accept, ¿sí? Entonces esta regla del firewall va a aceptar todo el tráfico que venga, que tenga origen en esta IP, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiésemos hacer la configuración de esta regla por medio de Winbox, fíjense, vamos a elegir la cadena, vamos a elegir el condicional, ya vamos a estar en la parte de filter, ¿sí? Ya habremos elegido en Winbox la parte de filter y no de NAT, por ejemplo, y acá en la pestaña que dice Action vamos a elegir la acción, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy acá a un firewall, voy a la configuración de firewall, fíjense, yo voy a IP, perdón, yo voy a ir a IP Firewall, fíjense, yo selecciono el botón de más y acá elijo, voy a elegir la cadena, ¿sí? Después voy a elegir los condicionales, acá fíjense que yo tengo un montón de opciones de condicionales, que también los tengo en Advanced y Extra, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir viendo varios de estos condicionales, ¿sí? Fíjense que la sección en este caso es Filters, ¿sí? Acá elijo la cadena. Los condicionales, por ejemplo, yo podría elegir por protocolo, ¿sí? Y si elijo por protocolo, puedo decir por puerto origen, puerto destino, o cualquier puerto, ya sea origen o destino. La interfaz de entrada o interfaz de salida. Fíjense, acá también puedo elegir por lista de interfaces. En caso que yo configure, por ejemplo, tenga dos o más interfaces WAN, puedo hacer una lista de interfaces. Entonces, por ejemplo, acá para hacer el macheo con cualquier dirección WAN, directamente elijo de la lista de interfaces y no tengo que no tengo que duplicar las reglas, ¿sí? Fíjense, acá está para condicionales por lo que es marcas de paquetes, conexiones y ruteos. Ya lo vamos a ver eso cuando vemos Mangle. Y esto ya lo vamos a ver más adelante de esta clase. Y después, condicionales que usamos para lo que es calidad de servicio y demás, ¿sí? Y fíjense, en la pestaña de Action, acá tenemos las diferentes acciones que podemos aplicar, que va a depender de la sección del firewall donde nos encontremos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la acción Accept, la acción Drop, la acción Fast Track Correction, etc. Ahí lo vamos a ir viendo a varias de estas. Ya la voy a borrar. Bueno, ¿cuáles son? Si nosotros nos paramos en el firewall, o sea, cualquiera de las secciones, tenemos tres acciones básicas que están presentes en todas las secciones y en todas las cadenas. La acción accept, que el paquete es aceptado, sale de la cadena en la que se encuentra, es decir, no pasa a la siguiente regla dentro de esa cadena. La acción pass-through, que el paquete pasa de largo y los contadores de la regla se incrementan, que es útil para estadísticas. Y la acción log, que el paquete pasa de largo, los contadores de la regla se incrementan, pero además se escribe una entrada en el log con información como interfaz de entrada, interfaz de salida, dirección IP origen, dirección IP destino, puerto, etc. ¿Sí? Esta acción está presente como complemento en todas las acciones de firewall, ¿sí? Y en todas las secciones. O sea, yo puedo aplicar una acción accept y al mismo tiempo aplicar una acción log. Es importante que entiendan esto cuando nosotros hablamos del firewall de Windows, ¿sí? Del firewall de Windows, siempre me equivoco con esto. Del firewall de MikroTik, ¿sí? Que nosotros, la aplicación de las reglas son secuenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son secuenciales? A ver, ¿por qué no me está escribiendo esto? Un segundito. A ver. Un segundito que no sé por qué no me está escribiendo la pizarrita. Bueno. ¿Y ahora qué le pasa a esto?
Disculpen. A ver. Un segundo, estoy viendo por qué no me escribe la... Bueno, no sé por qué no me anda esto. No sé por qué no me anda. Lamentablemente no me anda. Bueno, voy a tratar de explicárselo sin la pizarra, pero va a ser un poquito más complicado. Yo lo que quiero es cuando nosotros hacemos las reglas de firewall, ¿sí? En la parte que recién les mostré, en esta parte, ¿sí? Van a ver que se van numerando de 0 hasta X reglas que nosotros tengamos, ¿sí? La aplicación de las reglas es secuencial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos la regla 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hasta la regla n, ¿sí? 0, 1, 2, 3, hasta la regla n. ¿Cómo funciona el firewall? Entra un paquete IP, o sea, donde nosotros tenemos nuestra dirección IP origen, tenemos nuestra dirección IP destino y tenemos el payload, ¿sí? El payload, que son los datos, ¿sí? Entonces va a venir. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que la primera regla tiene una acción que es accept, ¿sí? Accept. Entonces, entra el paquete y si el paquete cumple la condición que está configurada en esta primera regla, se aplica la acción accept y el paquete es retirado del firewall, no sigue la siguiente regla, ¿sí? Si, por ejemplo, la acción es pass-through, en ese caso el paquete incrementa un contador, ya vamos a ver qué son esos contadores, y pasa a la siguiente regla, ¿sí? Y ya vamos a ver también el tema de qué es el log. Pero lo que yo quiero que entienda que acá en el firewall va entrando de a un paquete, se va entrando, imagínense que el firewall de MikroTik es una de las cosas del equipo que en base a la cantidad de reglas que tenga, la cantidad de tráfico, más procesador va a ocupar, porque va a entrar paquete por paquete, van a entrar y van a ir macheando a cada regla a ver si cumple las condiciones. Recién va a salir del firewall cuando la condición se cumpla, dependiendo de la acción que sea, ¿sí? Dependiendo de la acción que sea, porque no todas las acciones implican que el paquete salga que no pase la próxima regla, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una acción accept o una acción drop, lo que hace es, cuando se cumple el condicional, acepta el paquete y lo saca, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una acción drop, que es dar de baja el paquete, por ejemplo, se cumple la condición, tenemos una acción drop, ¿sí? O sea, habrá llegado a la regla 0, cuando no se cumple, pasa a la regla 1, se cumple y saca el paquete del firewall, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona? La aplicación es secuencial. Si no cumple la condición lógica, pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente regla, exactamente, hasta que encuentre una regla que la cumpla, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, no sé por qué no me anda, qué macana, porque este lo uso mucho. El lapicito, qué lástima. A ver. Bueno, no importa, después lo vemos. Bueno, sigamos. Como dijimos, estas son las tres acciones básicas que nosotros tenemos en el firewall de ruteros, ¿sí? Accept, pass-through y log. ¿Qué quiere decir? Que en todas las secciones y en todas las cadenas van a tener estas acciones disponibles para configurar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ustedes van a, por ejemplo, cuando tengan una cadena, por ejemplo, una acción drop, que es de solamente la parte de filter, la van a ver, por ejemplo, en otra sección, pero cuando la quieran aplicar les va a decir que no se puede aplicar la acción drop para tal cadena, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a empezar de a poquito a armar un diagrama de flujo, de ver cómo funciona el firewall de MikroTik, ¿sí?
Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos los procesos locales, tenemos el MAC server, que funciona en capa 2, y tenemos las interfaces que pueden ser físicas o lógicas. Por ejemplo, si yo digo interfaz física, ¿a qué le llamaríamos una interfaz física? A una La computadora. placa de red. Claro, la placa de red necesitamos del lado de MikroTik a una interfaz header, por ejemplo, ¿sí? Header 2, header 3, header 4. ¿Y una interfaz lógica cuál sería? Que hemos visto por lo menos dos. Un bridge, por ejemplo. Un bridge es una interfaz lógica, ¿sí? Entonces, fíjense, acá en la parte de interfaces puede ser tanto física como lógica, ¿sí? ¿Qué son los procesos locales? Los procesos son todos los que se ejecutan dentro del router, ¿sí? El Winbox, por ejemplo, es un proceso local. Lo que es un DNS caché es un proceso local. Un Network Time Protocol, que cuando usamos el router como NTP, es un proceso local. Un proxy es un proceso local. Son todos los procesos que se ejecutan dentro del router, ¿sí? Nosotros van a ver que para ese tráfico que va dirigido al router tenemos una cadena especial. Después el MAC server, que es lo que nos permite la gestión del router a través de capa 2. Nosotros ya conocemos esto. ¿Se acuerdan de la primera clase que tenemos el MAC Winbox? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que nosotros podemos acceder a Winbox a través de la dirección MAC, ¿sí? Y no hace falta que nosotros conozcamos la IP del router. Y después las interfaces, que como dijimos pueden ser físicas o lógicas, ya es lo que acabamos de explicar. O sea, entre las interfaces y los procesos locales y el MAC server, ¿sí? Nosotros vamos a ir armando los distintos diagramas de flujo con las distintas cadenas o secciones que nosotros tengamos del firewall. Lo primero que vamos a ver, ¿sí? Es la decisión de ruteo. La decisión de ruteo va a definir a dónde va el paquete dependiendo de la dirección de destino del paquete, ¿sí? Y en base a eso nosotros tenemos tres posibles flujos de tráfico. Tenemos el tráfico input, que es el tráfico dirigido al router, ¿sí? O sea, cuyo IP destino es el router. El tráfico output, que es el tráfico originado por el router, o sea, cuyo IP origen es el router. Y el tráfico forward, ¿sí? Que es el tráfico que atraviesa el router. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la header 1, por ejemplo, es nuestra WAN, ¿sí? Y la header 2 es nuestra LAN, ¿sí? Cuando yo acceda desde Internet, por ejemplo, a la header 2, ese es un tráfico forward que atraviesa el router, ¿sí? Atraviesa el router porque va de una interfaz, en este caso física, a otra interfaz física, y ese tráfico no va dirigido al router. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el concepto de lo que hablábamos de tráfico input, forward y output? Bueno, bueno, perfecto. Necesito que entiendan bien esto porque en base a esto es lo que vamos a hacer muchas configuraciones. Eso si no estaría activado el firewall, pasaría directo. ¿Cómo si no estaría activado? No sé a qué te referís. No, vos entrás por una interfaz física, Sí. ¿sí? Pasás por todo el proceso, no, vas directamente a... No. A ver, en este caso olvídense un poco, o sea, olvídense de las reglas. Yo lo que quiero que entiendan es que si un tráfico viene de una interfaz y va a otra interfaz, ya sea física o lógica, es un tráfico que nosotros denominamos un tráfico de forward, ¿sí? Independientemente de las reglas. Lo que nos va a permitir saber es dónde configurar las reglas en base al tipo de tráfico, ¿sí? Por eso tenemos tres tipos de tráfico: input, output y forward. En este momento olvídense de las reglas, no hemos hecho ninguna configuración de ninguna regla. Sí, les estoy diciendo que nosotros tenemos tres tipos de tráfico que, dependiendo de la dirección IP, ya sea de destino o de origen, va a dirigir el tráfico, ya sea al router o va a atravesar el router. Bueno, y acá vamos a ver un concepto nuevo que se llama Connection Tracking, ¿sí? Que lo encontramos en IP Firewall Connections, ¿sí? Acá, fíjense, en Connection, ¿sí?
acá me muestra todas las conexiones que están sucediendo en este momento en el router, ¿sí? El Connection Tracking, ¿sí? Lo abreviamos como CONTRACK, gestiona la información de las conexiones activas que involucran a cualquiera de los flujos y genera una tabla, que es la que acabamos de ver. El firewall de ruteros considera una conexión a cualquier conversación entre dos dispositivos. No importa el protocolo que hablen y no importa si es entre el router y un host, entre dos hosts, etc. ¿Sí? Cualquier conversación que suceda en el router, ¿sí? Lo considera una conexión. Y debe estar habilitado para que funcionen todos los condicionales del firewall, porque nosotros, en base al connection tracking, vamos a tener ciertos condicionales que vamos a usar para configurar en el firewall. Por defecto viene en modo automático. Si yo voy acá, a donde dice tracking, en la parte de connections, fíjense que dice enable, dice auto, ¿sí? Yo puedo deshabilitarlo o habilitarlo en forma explícita. No obstante, para que yo pueda usar los condicionales de connection tracking, ¿sí? Que se llaman connection state, ahora lo vamos a ver, sí o sí tiene que estar habilitado. Y fíjense dónde se ubica el connection tracking con respecto a la decisión de ruteo, ¿sí? Aparece en 2 puntos en el diagrama de flujo. En la entrada del router, procesando los flujos input y forward, o sea, justo en la entrada del router, y en la salida de los procesos locales, procesando el flujo output, ¿sí? Fíjense dónde, ¿qué quiere decir? Lo primero de un paquete que entre por una interfaz que va a encontrar antes de la decisión de ruteo es el connection tracking, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el connection tracking puede ver cualquier paquete que pase por cualquiera de estos 3 flujos y registrar la conexión. No importa que en este momento no entiendan de qué estamos hablando, sí sepan que existe una cosa que se llama connection tracking, que registra todas las conexiones, todas las conversaciones que existen entre 2 dispositivos en el router, ¿sí? Y fíjense, el parámetro connection state, si nosotros lo traducimos, podríamos traducirlo como estado de conexión, es una marca que el módulo connection tracking asigna automáticamente a cada paquete que entra, ¿sí? Esta marca nosotros la podemos usar como condicional a la red de firewall y es interna. ¿Qué quiere decir? Que no sale del router. Es una marca que se pone el paquete, pero que cuando sale el paquete del firewall ya no va a estar más esa marca, ¿sí? Y nosotros tenemos distintas marcas o distintos connection state. Fíjense, new, que es un paquete que abre una nueva conexión. Established es un paquete que permite una conexión establecida. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan bien. Related, que es un paquete que crea una nueva conexión relativa a alguna conexión ya abierta. E invalid, es un paquete que no forma parte de ninguna conexión conocida, ¿sí? Hay otro estado que se llama untracked, ¿sí? Que es que no se puede, que no es trazable. Y fíjense, para que se entienda cómo funciona el connection state, ¿sí? Vamos a ver 2 ejemplos. En el primer ejemplo, una PC hace un ping al router que está conectado. La PC está conectada al router por Ether 2, ¿sí? Entonces, la PC va a mandar un paquete de ping, que es un ping tipo request, va a ingresar al router por la interfaz de Ether 2. Cuando ingresa al router, lo primero que encuentra es el connection tracking, ¿sí? Que el connection tracking le va a poner una marca, como está habilitado, le va a poner una marca al paquete que va a ser new, porque indica que es una nueva conexión, ¿sí? Luego, el paquete va a seguir y va a pasar por la dirección de ruteo. Como el paquete va dirigido al router, ¿a dónde va? ¿Qué tipo de tráfico va a ser? ¿Tráfico input o tráfico forward? Input. Input, porque dijimos que el tráfico input es el tráfico que va dirigido al router, ¿sí? Entonces, la decisión de ruteo manda el paquete ping a los procesos locales, ¿sí? En el segundo estadio de esta comunicación, la respuesta va a ser desde el router. Entonces va a ser un ping reply, ¿sí? 1, que indica porque es la respuesta al ping request 1 que hizo la PC. Y en este caso se va a originar en los procesos locales, se va a originar en el router, ¿sí? Este segundo paquete, cuando pasa por el connection tracking, ¿sí? El ping reply, ya no es un paquete nuevo, porque es un paquete que pertenece a la conexión establecida, a la conexión que se dio
que inició la PC, ¿sí? Entonces, el estado ya no va a ser new, sino el estado del connection state no va a ser new, sino established, ¿sí? Por eso le va a poner una marca que va a ser established, ¿sí? El paquete pasa por la decisión de ruteo que indica que para alcanzar el destino debe ir a una PC en la interfaz Eder2. Entonces, acá la decisión de ruteo dice mandarlo a la interfaz Eder2, que es donde está la PC, ¿sí? ¿Se entiende eso? Fíjense que acá el connection state ya no es new, porque no es una conexión nueva, sino es una conexión relacionada con esa conexión nueva, que es una conexión que nosotros le denominamos established, ¿sí? En realidad, el connection state le pone una marca, el connection tracking le pone una marca de connection state established. En el tercer estadio de esta comunicación, la PC manda un paquete ping request número 2 por la interfaz de ER2, que como pertenece a la misma conexión, también va a tener un connection state established, ¿sí? De nuevo va a venir a la decisión de ruteo, y como va dirigido al router, entonces lo manda por el tráfico input, ¿sí? A los procesos locales, ¿sí? Y este proceso se va a repetir hasta que la PC deje de enviar ping, ¿sí? Pero fíjense, lo que yo quiero que entiendan en este momento es que el connection state va a ser solamente new cuando se inicia la conexión, y después, mientras se mantenga la comunicación, va a ser established, ¿sí? ¿Se entiende? Y además les sirve para saber, para entender cómo es la decisión de ruteo. Si va dirigido al router, en este caso va a ser tráfico input, entonces va dirigido a los procesos locales. Si hubiese sido dirigido a otra PC, en ese caso es tráfico forward y va dirigido a otra interfaz, ¿sí? Que es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Fíjense, en este ejemplo, una PC conectada al router hace un ping a un host de remoto de internet que está conectado al router en la interfaz de Eder1, y la PC está conectada al router por Eder2, ¿sí? Entonces, va a entrar un paquete por la interfaz Eder2 y va dirigido a la interfaz Eder1, que es la interfaz que conecta a internet. Entonces, va a venir un ping request 1 y el connection tracking va a poner un connection state que va a ser new, ¿sí? Cuando llegue la decisión de ruteo, como este tráfico atraviesa el router, ¿es un tráfico de forward o es un tráfico de input? Forward. Es un tráfico de forward, porque lo atraviesa. Entonces, la decisión de ruteo dice, es un tráfico de forward, va a llegar acá y dice, bueno, acá lo tengo que mandar a la interfaz Eder1, porque la dirección IP destino está en internet, o sea, en base a la tabla de ruteo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo lo mando a la interfaz Eder1. La respuesta que vendrá de la interfaz Eder1, ¿sí? Acá le voy a poner E1 para simplificar, va a venir, va a pasar el connection tracking, pero como pertenece a la misma conversación, el connection state va a ser established. De nuevo, como el tráfico de forward va a ir dirigido a la interfaz Eder2 y no va a entrar a los procesos locales, ¿sí? Es un tráfico forward. Por último, la PC2 manda un ping request 2, también el connection state va a ser established y también va a ser dirigido la decisión de ruteo a la interfaz Eder1. De nuevo, esta comunicación se va a dar hasta que la PC deje de enviar pings, ¿sí? Entiendan cómo funciona lo que es la decisión de ruteo y lo que es cómo funciona el connection tracking haciendo una marca de connection state. Es importante porque en base a eso nosotros ahora vamos a crear reglas. ¿Quedó claro eso? Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo se da cuenta el connection track que es una conexión nueva o estable? ¿Eso es debido a la MAC o a la IP que ingresa? El firewall siempre trabaja en capa 3, ¿sí? Entonces estamos hablando acá de paquetes IP, ¿sí? Esto no tiene, acá no es por la MAC, ¿sí? El firewall solamente aplica en capa 2 cuando, si ustedes recuerdan la primera clase, en la segunda clase yo les dije en bridge, y si vamos acá a settings, hay una que dice use IP firewall. Entonces, si nosotros en la parte de bridge tildamos use IP firewall, lo que hace es aplicar las reglas de firewall a las interfaces brilladas, ¿sí? Que hay que ver si tiene sentido o no en base a la configuración que nosotros tengamos, ¿sí? Primero eso.
Después, el ejemplo precisamente era para indicar cómo es que nosotros hablamos que forman parte de la misma comunicación, de la misma conversación, entre comillas. ¿Por qué? Porque en el ejemplo, la respuesta del ping, el ping reply, ¿sí? Es una respuesta al ping request que hizo un determinado host, ¿sí? Y como identifica que esa respuesta tiene tanto la misma IP origen como IP destino, o sea, no la misma, sino que son esos dos hosts que están en una conversación. En el caso del ping request y el ping reply, cambian el origen y el destino, se invierten, pero pertenecen a la misma comunicación y hablan del mismo protocolo, lo identifica como de una misma conversación y por eso ponen el connection state established. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. El connection state es una variable interna, ¿sí? No sale del router, que se asocia a cada paquete. Y solamente se puede asociar con el connection tracking que debe estar habilitado. Sin embargo, el connection state puede utilizarse como condición en reglas de filter o de mangle, ¿sí? Y fíjense, si nosotros podemos hacerlo directamente acá en el router, si yo voy a filter rules, abro una nueva regla y fíjense que yo pongo cadena, por ejemplo, input, y fíjense que ahí dice connection state, ¿sí? Si yo presiono ahí, fíjense que tengo invalid, established, related, new, untracked. Entonces yo, por ejemplo, podría poner una regla que diga cadena input, connection state established, acción accept, ¿sí? Una cosa que deben tener en cuenta y que yo les sugiero, ustedes cuando vayan a configurar un firewall van a ver que generalmente tenemos muchas reglas. Entonces se les sugiere, por una cuestión de simplicidad al leer el firewall, comentar todas las reglas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber qué hace cada regla y además el orden es importante en las reglas. Entonces, si nosotros podemos ver con un comentario qué hace la regla, vamos a saber si está en el orden correcto o no, o vamos a saber si esa regla está bien configurada o no, en base a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, ahí yo pongo aceptar conexiones established, ¿sí? O establecidas. Eso según como ustedes lo quieran poner en inglés o en español, ¿sí? Entonces, fíjense, acá pusimos una regla que dijimos, en la cadena input, todo lo que sea conexiones establecidas, lo vamos a aceptar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los contadores, ¿sí? Ya sea de bytes o de paquetes, empiezan a incrementarse, ¿sí? Y esto es muy importante, los contadores, es una herramienta que van a usar mucho, porque les van a permitir saber si la regla está siendo macheada o no. O sea, si la regla que ustedes configuraron cumple el condicional y se aplica, quiere decir que van a subir los contadores, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes tengan los contadores para saber. Si ustedes configuran una regla, ya la vamos a ver, por ejemplo, Destination NAT, y quieren acceder a un servidor desde Internet, por ejemplo, y no pueden, con los contadores pueden saber si está llegando el requerimiento para ingresar a ese servidor, ¿sí? Si ustedes, los contadores permanecen en cero, quiere decir que no está llegando el paquete al router, entonces ustedes pueden tratar de identificar dónde está el problema, que directamente ese paquete no está llegando al router, ¿sí? Entonces eso lo pueden ver a través de los contadores. Por eso es muy importante el tema de los contadores y también por fines estadísticos. Por eso, por ejemplo, tenían la acción de pass-through. ¿Se acuerdan? Acción pass-through, que solamente lo que hace es incrementar los contadores y pasa a la próxima regla. Bueno, sigamos. Ahora vamos a pararnos, recién vimos cosas generales del router, nos vamos a parar exclusivamente en la sección filter, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En esta sección, no, ninguna de las, solo vamos a concentrarnos en esta sección. La función de la sección filter es proteger al router o a los dispositivos conectados de accesos no autorizados, ¿sí? Nosotros podemos agregar reglas para proteger los servicios de acceso al router, o sea, lo que serían los procesos locales, y todo tráfico entrante o saliente de los procesos locales. Y además se pueden agregar reglas para proteger los dispositivos conectados al router como servidores de dispositivos de usuario final, ¿sí?
Entonces, ahora completamos un poquito más nuestro diagrama de flujo y fíjense, vamos a tener en la sección filter una cadena que se llame input, una cadena que se llama output y una cadena que se llama forward, ¿sí? Que el concepto es el mismo de los que nosotros vimos recién, ¿sí? Nada más que ahora ese tráfico lo vamos a denominar o lo vamos a agrupar en cadenas, ¿sí? Entonces, todo tráfico dirigido al router va a estar contemplado en la cadena input. Todo tráfico originado por el router va a estar contemplado en la cadena output y todo tráfico que atraviesa el router va a estar incluido en la cadena forward, ¿sí? En base a esas tres cadenas que nosotros tenemos, que son las tres cadenas que vienen por defecto, nosotros vamos a hacer configuraciones. Eh, Fíjense. Y nosotros dentro de la sección filter tenemos acciones que son exclusivas de filter. ¿Qué quiere decir? Que estas acciones solamente las podemos aplicar en la sección filter. No en la sección NAT, no en la sección mangle, no en la sección raw, por ejemplo. Solamente en la sección filter. Y estas son tres. Drop, que es lo que descarta el paquete de forma silenciosa y el paquete no pasa a la próxima regla, ¿sí? Cuando se cumple la condición, el paquete es descartado, sale del firewall. Pero en forma silenciosa, ¿por qué? Porque el origen no sabe que fue descartado el paquete, ¿sí? Después tenemos reject, de que descarta el paquete, pero devuelve un mensaje al remitente, ¿sí? El paquete no pasa a la próxima regla. Hay subacciones en este caso que ya lo vamos a ver cuáles son. Y después, por último, tenemos la acción tarpit, que dice captura y retiene conexiones TCP. El paquete no pasa a la próxima regla. Esto en realidad utiliza una... la acción tarpit utiliza desde llaves para conexiones TCP y utiliza una característica de la conexión TCP que se denomina sliding windows. ¿Sí? Esta acción de tarpit se usa para lo que son mitigar ataques de negación de servicio, porque lo que hace es devolver una respuesta, pero poniendo el sliding window en cero, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos mitigar los ataques de negación de servicio cuando son de un solo atacante. Cuando son de negación distribuida, no. En ese caso, tenemos que usar la sección raw. De todas maneras, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, sepan que en caso que nosotros tengamos ataques de negación de servicio, podríamos usar la acción tarpit, ¿sí? Bueno, y fíjense que nosotros tenemos subacciones de reject, que tenemos mensajes ISMP, ¿sí? Y podemos decir, por ejemplo, o sea, acción reject y reject with. Y ahí tenemos diferentes subacciones que nosotros podemos seleccionar cuando nosotros elegimos esta acción. Y si no, rechazo TCP, que hacemos acción reject y reject with TCP reset, ¿sí? Esas son, como decía, devuelve una respuesta al origen, ¿sí? Diciendo, ya sea un paquete ISMP o directamente cerrando la conexión TCP, ¿sí? Bueno, y antes de ir con la configuración del firewall, vamos a empezar ya ahora a hacer la configuración del firewall, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que elegir un diseño de un firewall, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a diseñar el firewall en base a las necesidades o a dónde vamos a configurar nuestro router, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener diferentes diseños. Podríamos tener, por ejemplo, un diseño que se agreguen reglas para aceptar todo lo que venga de la red interna, ¿sí? Que se agregan reglas específicas para permitir tráfico deseado y se bloquea todo el resto, o al revés, que se agregan reglas para bloquear un tráfico específico y se acepta el resto, ¿sí? En base a donde ustedes vayan a configurar el router o las necesidades de tráfico que tengan, va a ser el diseño del firewall que tengan ustedes. Es importante que eso lo decidan antes para hacer las configuraciones correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, en un entorno empresarial, ustedes van a configurar seguramente un firewall como este, que vamos a agregar las reglas específicas para permitir el tráfico deseado y vamos a bloquear todo el resto del tráfico, ¿sí? ¿Se entiende qué quiero decir cuando hablamos de diseño de firewall? Sí. Perfecto. Bueno, un segundito.
Bueno, y seguimos, ahora ya no solo estamos en la sección filter, sino ahora nos vamos a centrar en la cadena input, ¿sí? En la cadena input. ¿Qué dijimos que hacía la cadena input? ¿Se acuerdan? Son los paquetes que van dirigidos al router. Son los paquetes que van, o sea, el tráfico que va dirigido hacia el router, exactamente, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso, esos paquetes van a pasar por la cadena por input, ¿sí? Las reglas que se agregan a la cadena input tienen como objetivo proteger al router de acceso no autorizado, ¿sí? Y para agregar una regla en esta cadena, resta con indicar chain input, ¿sí? Entonces, si yo voy acá a mi firewall, pongo general, digo chain, acá, input, ¿sí? Bueno, y acá pondré los condicionales correspondientes. Y fíjense, y acá vamos a hacer una configuración en base a esto que nosotros tengamos. El objetivo de la práctica es proteger el router de accesos no autorizados, permitiendo acceso a ciertos servicios con determinadas condiciones. Entonces, primero vamos a permitir paquetes de conexiones establecidas y relacionadas, ¿sí? En base a eso, ¿alguien se anima? Fíjense, yo tengo acá un laboratorio, ¿sí? Que tengo un router. Este lo voy a cerrar y voy a entrar a este router, que es este. Voy a IP Firewall, ¿sí? Y vamos a crear las reglas en filter, dijimos. La primera regla es permitir paquetes, conexiones establecidas y relacionadas. Estamos parados en cadena input, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esa regla? ¿Alguien se anima a decirme qué cadena pongo? Input, Bueno, menos mal que me dijeron input, ¿no? O sea, chain input, chain input, perfecto. Bueno, ¿qué condicional pongo acá? Fíjense que dice permitir conexiones establecidas y relacionadas. ¿Qué condicional pongo? Connection state. Vamos a connection state, muy bien. ¿Y qué pongo? establish Established y relación. y related. Muy bien. ¿Qué acción pongo acá? Accept. Accept. Muy bien. Y le vamos a comentar y vamos a decir precisamente permitir conexiones established y related. ¿Sí? Le damos OK y fíjense, ya tenemos la primera regla. La segunda regla dice permitir acceso vía Winbox TCP 8291 o Webfig TCP 80. ¿Sí? De nuevo, ¿qué cadena ponemos? Input, Cadena input. ¿Qué condición? Tengo que habilitar el puerto. ¿A qué te referís con habilitar de puerto? Protocolo TCP. Protocolo TCP. Bien. Puerto destino, puerto origen o ANI. ¿El de destino? 82, A 91. ver, lo pensemos así. Si es tráfico dirigido al router, ¿eso estamos hablando de un destino o estamos hablando de un origen? Destino. Estamos hablando de un destino. Entonces el destination port va a ser ¿cuál? ¿Qué número? Fíjense, 8291. 8291, ¿sí? ¿Y cuál acción? Fíjense lo que dice acá. accept, Hacer. Entonces ponemos permitir tráfico Winbox. Fíjense que acá vamos a permitir el tráfico a Winbox desde cualquier interfaz, porque la única condición que pusimos nosotros es decir, todo lo que sea TCP 8291 lo vamos a aceptar. O sea, vamos a poder acceder al router vía Winbox tanto desde la LAN como desde la WAN, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, fíjense, vamos a Connections, ¿sí? Fíjense que ahí yo tengo una conversación en el puerto 8291. ¿La ven a esa? La que marqué, voy a hacer un zoom. ¿La ven? Acá, a esta conversación. sí, Que está established.
Y yo voy a filter rules, pero no me subió los contadores. ¿Por qué no me subió el contador de la 8291? Si yo tengo una conversación en 8291. Porque hizo una sola conversación, no volvió a entrar otra vez. Yo estoy en este momento, si vos te fijás, yo estoy en este momento y ahí estoy traficando a través de 8291 con el Winbox, ¿sí? Acá me muestra las comunicaciones que están sucediendo en este momento. Y si vos te fijás, mirá, si vos te fijas, yo tengo tráfico, ¿sí? Yo por ejemplo, pongo IP address print, ¿sí? Yo tengo tráfico. Pero ¿por qué no me sube el contador de la regla esta? Si yo tengo tráfico en el puerto TCP 8291. La acción accept no suma a los contadores. La acción accept sí incrementa los contadores. ¿Cuál es la primera regla que yo puse? Hacer una que no sea input, sino que sea forward, ¿puede ser? No, porque el Winbox es un tráfico input, porque solamente Winbox lo tiene el router. Pero les pregunto, ¿cuál es la primera regla que yo puse? Esta. Esta que acepta todo lo establecido y relacionado. Como yo ya había iniciado la conversación de Winbox, ¿sí? Antes de crear la regla de Winbox, esta ya es una conversación establecida. Entonces, cuando el paquete entra, acá cuando el paquete entra, ¿sí? O sea, si yo hago, acá tengo el connection tracking, ¿sí? Entra el paquete, ¿y qué marca de conexión pone? ¿Pone new o pone established? ¿Cuál de las dos pone? En este momento, o sea, el tráfico que está sucediendo en este momento. En este momento pone established, ¿sí? Está establecido. ¿Por qué? Porque el new solamente fue al principio cuando se originó la comunicación. Como no estaba creada esta regla, no me sumó, ¿sí? Esta regla no estaba creada, no me sumó. Pero después todo el resto del tráfico pertenece a la misma conversación. Entonces es established. Y por eso, y fíjense el espíritu de esta regla. El espíritu de esta regla es que el paquete entre, si machea, sale del router. Entonces, lo que hace es liberarme el procesador, ¿sí? Me libera el procesador. Entra el paquete de una conexión establecida, que en este caso es una conexión establecida de Winbox, ¿sí? Machea con esta regla de conexión estable y sale del firewall. Sale del firewall. Entonces, yo ocupo menos procesador. Yo les dije que la aplicación de las reglas de firewall es secuencial. Si yo tengo, por ejemplo, 153 reglas y el paquete recién machea en la 152, ¿sí? En la 152, va a haber pasado por la 0, por la 1, hasta la 152. Todo eso me usa procesador, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo primera la regla de permitir conexión establecida y relacionada? Para que me use menos procesador. Entra el paquete, si es una conexión establecida, que es una conexión de confianza, yo ya lo saco del firewall, entonces uso menos procesador. ¿Se entiende? Sí, si la primera Sí, sí. regla no hubiera estado marcada establecida y solo relacionada, ahí sí te hubiera marcado. Exactamente. Es más, IP firewall. Fíjate cómo empezó a subir esta porque yo deshabilité la primera regla. Fíjate que ahora todo lo que es 8191 me lo está aceptando. ¿Entiendes? ¿Entienden el espíritu del connection state, del connection tracking? Es sacarle procesador al router. O sea, hacer más holgado el trabajo del procesador. Todos los paquetes que nosotros sabemos que son de una conversación confiable, directamente los sacamos del router. Lo aceptamos y salen del router, entonces son menos procesador. Por eso ponemos esa regla primero. ¿Se entiende? Bueno, continuemos. Tercera regla. Permitir acceso vía WebP. ¿Sí? Bueno, acá yo les voy a enseñar un pequeño truquito. Directamente, como es una regla muy parecida a la anterior, lo que hacemos es abrir esta y ponemos donde dice copy. ¿Sí? Copy. Y ahí solamente cambiamos el puerto. ¿Qué puerto tengo que poner ahí?
El 80. El 80. Perfecto. Y sí le tenemos que cambiar el comentario. Permitir tráfico webfeed. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo, obviamente que ahora no estoy apuntando al puerto 80, así que no tengo tráfico webfeed. Ahora, si yo, por ejemplo, abro acá y apunto al router, que en este caso es la 63167, yo acá estoy ingresando al router desde la WAN, ¿sí? 63.167. Fíjense, yo entré por Webfig y fíjense cómo se incrementó los contadores de la regla de Webfig, ¿sí? De la regla de tráfico Webfig. Después ya se van a incrementar los de conexiones de las conexiones establecidas, ¿sí? Pero lo que es cuando se estableció la comunicación, me incrementó los contadores. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. También podría Una haber hecho... pregunta, Federico. Sí, escucho. Cuando estábamos con los servicios, uno podía decir desde qué IP se pueden ingresar a ciertos servicios. Sí, Uno al poner esa IP crea una regla en el firewall. sí, sí. Dinámica. Ok. Ahora, una cosa. Fíjense, yo podría haber puesto estas dos reglas en una sola, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy acá a Webfig, pongo copy, pongo 80,8291 y acá digo permitir tráfico Webfig y Winbox, ¿sí? Entonces yo podría haber puesto, por ejemplo, esa regla, esta regla, estas dos reglas en una sola, ¿sí? Quiero hacer una aclaración respecto a este punto. La coma, yo dije que las condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Todas para que mache el paquete, ¿sí? Pero cuando yo hablo de las condiciones que se tienen que cumplir, acá en este caso hay dos condiciones, que sea TCP y que sea 80 o mejor dicho, 8291. No es que se tiene que tener 80 y 8291. En este caso la coma, ¿sí? Indica un O, ¿sí? Ya sea puerto 80 u 8291 va a machear el paquete, ¿se entiende? O sea, todo lo que sea, la condición va a ser TCP y el puerto 8291 o puerto 80. No los dos en este caso. Las que se tienen que cumplir juntas las condiciones es que sea TCP y algunos de estos puertos. Pero no es que tienen que ser 80 y 8291, ¿entienden? De hecho, no podemos tener un socket con dos puertos, ¿sí? Cuando yo hablo de un socket, hablo de un IP más un puerto, ¿sí? Eso nosotros denominamos un socket, ¿sí? Siempre el puerto es uno solo, no puedo tener dos puertos, ¿sí? Las conversaciones apuntan a un solo puerto. ¿Hasta cuántos puertos se puede poner ahí? Acá podés poner, o sea, desde todos los puertos que vos tengas, que es desde el 1 hasta 65.535, ¿sí? Que son los puertos que vos tenés en TCP, en IP, en TCP/IP. ¿Cuál es el tema? O sea, acá podrías poner, por ejemplo, desde el 1 hasta el 10, por ejemplo, ¿sí? Podés poner todos los puertos que vos quieras. Toda la comunicación que venga de 1 a 10 o de 1000 a 2000, ¿sí? Eso quiere decir todo el rango, ¿se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver uno más que dice permitir consultas DNS desde LAN, UDP 53. Fíjense que mi LAN, si yo voy acá, es la 172.16.00/24. Entonces, ¿cómo sería la regla esa? Primero, ¿qué cadena? Input. Cadena input. ¿Por qué cadena input si estamos hablando de la LAN? No digo que esté mal, Porque el solo router pregunto. es servidor DNS y las peticiones apuntan a él. Perfecto. Es una muy buena respuesta, además que estamos hablando de cadena input, ¿sí? Bueno, cadena input. ¿Cuál es la condición? Léanla acá, léanla. O sea, ¿de qué dice? Protocolo
¿Qué protocolo? UDP y el puerto 53. UDP. ¿Destino, origen o ENI? Destino. Destino, 53. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra condición? Y faltaría indicar lo del LAN. Bueno, entonces, ¿cuál sería la condición para indicar desde la LAN? La interfaz. La interfaz podría ser, por ejemplo, podría ser yo decir la interfaz LAN, ¿sí? La interfaz LAN. Si O el no, rango de IP. ponemos acá source address, ¿sí? Entonces decimos 172.16.0/24. ¿Sí? Entonces, todo lo que venga de la IP de la LAN a UDP 53, ¿cuál es la acción? Accept. Permitir consultas DNS desde LAN. ¿Sí? Perfecto. Vamos con una más. Permitir ping desde PC. ¿Sí? Acá vamos a elegir una PC cualquiera. Por ejemplo, cadena input. ¿Qué protocolo ponemos acá? Si es ping. ICMP. Ponemos ICMP y acá, por ejemplo, desde una solar que sea 172.16.0.254, por ejemplo, ¿sí? Y acá le vamos a hacer accept, solamente desde esa PC. Entonces le ponemos aceptar ping desde PC.0.254, por ejemplo, ¿sí? Y dice denegar el resto. ¿Cómo haríamos esa regla? Cadena forward, cadena input, perdón. ¿Cuál sería la regla para denegar el resto? La conexión no establecida. Conexión state. Connection state. Valid o un track. Pero en realidad estamos diciendo el resto del tráfico, sea válido o no sea válido, porque las conexiones inválidas son un tipo de conexiones particulares, que son tipo de conexiones inválidas. Pero ¿cómo hacemos para denegar el resto del tráfico? Fíjense, vamos a action, ponemos drop, entonces lo único que hacemos es cadena input, A todo, claro. action drop. Todo el resto, todos los otros paquetes que no cumplan ninguna de estas condiciones y que lleguen a esta regla, lo vamos a dropear. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo que hay que ponerlo abajo de todo, la última de todas. Exactamente, el orden es importante. Si vamos a poner una regla como esta, siempre debe estar al final cuando nosotros estemos hablando de la cadena input, ¿sí? Si nosotros ponemos una regla de cadena forward, no hay problema, pero cuando hablamos de cadena input, siempre debe estar al final de las reglas de la cadena input. Si vamos a poner una que sea denega el resto, siempre debe estar al final, ¿sí? Una aclaración que quiero hacer antes de poner el comentario, o sea, denegar el resto del tráfico. Quiero hacer una aclaración. Si yo acá, por ejemplo, toco ahí, no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, toco en Source Address List, ¿sí? Toco en Source Address List, pero no configuro nada, ¿sí? No configuro nada. Si yo, por ejemplo, hubiese puesto Chain Input, ¿sí? Action Drop, pero yo acá dejé, o sea, habilité la parte de Source Address. También lo toma como conexión, por más que yo no haya puesto nada. Si yo acá el connection state lo abrí, ¿sí? Por más que no puse nada, lo toma como condición. Entonces, fíjense que las reglas, o sea, las condicionales que no van a ser utilizadas como condición, como por ejemplo en este caso connection state, sí o sí no deben estar desplegados ni source address. ¿Por qué? Porque los va a tomar como condición. Acá va a tomar como cualquier source address, ¿sí? 00 quiere decir cualquiera, ¿sí? ¿Entienden? Que no es lo mismo que esto, que sí es cualquiera, pero acá, bueno, en este caso se cumpliría porque era cualquiera, pero tengan en cuenta eso porque, les repito, si ustedes dejan activada una de las condiciones, pero no ponen la condición, puede que la regla no mache y genere un error en la configuración. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces fíjense, nosotros acá ya tenemos la configuración en base a estas dos reglas. Las voy a habilitar y voy a borrar esta, ¿sí? Entonces fíjense, en base a este pequeño laboratorio que nosotros hicimos, ya hicimos una configuración del file, ¿sí? Esto si nosotros lo hubiésemos
querido hacer o lo hubiésemos hecho con consola de comando. Como lo vemos también, vamos acá al router, ponemos IP firewall filter, ponemos export y fíjense, me muestra las reglas que nosotros configuramos, ¿sí? Acá no le gustan mucho los acentos, por eso es que marca así los caracteres acentuados, ¿sí? No le gustan mucho los acentos al MikroTik. Es por eso, pero no es que sea un error. Bueno, fíjense, acá están las reglas, que es exactamente las mismas que tenemos acá, ¿sí? Ahora vamos a ver la cadena forward. Vamos a meterle porque vamos un poco atrás. Perdón, Federico. Sí, escucho. En consola, ¿cómo se puede ordenar si uno tiene que ordenar después los filtros? Vos tenés si vos te fijas, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer add, IP firewall, filter, add, y le voy a poner, por ejemplo, action, drop, le voy a poner chain input, voy a poner, por ejemplo, protocol, TCP, voy a poner destination port, voy a poner, por ejemplo, todo lo que sea 443, ¿sí? Para poner un ejemplo, en realidad, porque estoy creando una regla. Destination port, o sea, ¿qué estoy haciendo? Todo lo que sea TCP 443, cadena input, por eso no tiene mucho sentido, lo voy a dropear. Y acá pongo una parte que dice, disculpen, place before, ¿sí? Place before. Y acá le pones el número. Si vos te fijas, acá tenés la regla 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo pongo place before 5, ¿sí? Entonces yo pongo IP firewall. En realidad yo tendría que haber puesto print para que me muestre los números, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, Bueno, y perfecto. fíjate, bueno, acá le erré porque conté mal, pero fíjate que la aplicó acá, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Y bueno, acá el aceptó es esta. Bueno, que yo me olvidé de comentarlo, ¿no? O sea, yo me olvidé de comentarlo. Esta la voy a sacar porque en realidad es solo para el ejemplo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir a la cadena forward. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos acciones exclusivas de la cadena filter? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Teníamos acciones que eran para todas las acciones y cadenas, que eran accept, pass-through y log. Y teníamos acciones exclusivas de la cadena filter. ¿Se acuerdan? Que era drop, reject y talpid. ¿Se acuerdan? Vayan grabándose eso, ¿sí? La cadena forward procesa el tráfico que atraviesa el router. Por ejemplo, los paquetes enviados de los dispositivos conectados al router y hacia cualquier otro dispositivo de Internet pasan por forward. Para crear una regla de esta cadena, resta con indicar chain forward, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer un ejemplo. Sí, en este caso, lo vamos a ver acá nomás, no vamos a hacer la configuración porque no tiene sentido, pero fíjense, nosotros podemos dropear todo lo que sea destinado al puerto 80 y 443, pero de cadena forward, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que sea páginas web, HTTP 80, HTTPS, Secure HTTP 443, ¿sí? Nosotros podríamos poner acción drop, ¿sí? O si no, acción reject, ¿sí? Y acá sí tenemos que poner una subacción que sea, por ejemplo, TCP reset, ¿sí? Pero las dos acciones hacen lo mismo. Nosotros lo que hacemos es denegar el tráfico HTTP y HTTPS. La diferencia es que con la acción drop, el origen no sabe que nosotros estamos denegando el tráfico ese, y con la acción reject, sí, nosotros estamos diciendo explícitamente que no estamos permitiendo ese tráfico. ¿Sí? Esas son las diferencias de las distintas acciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, una configuración del firewall, donde tenemos cadena forward, vamos a aceptar las conexiones established y related, y vamos a aceptar, ¿sí?, el tráfico desde cierta IP particular. En este caso vamos a poner toda la red, y el resto lo vamos a dropear, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Fíjense, vamos a cadena forward, decimos, vamos a connection state, established y related, ¿sí? Y vamos a acción y ponemos accept. Y acá ponemos aceptar, también en la cadena forward, conexiones established
y related. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, también en la cadena forward, nosotros vamos a aceptar conexión establecida y relacionada para usar menos procesador. Esto es una cosa que hago yo, no es que es necesario hacerlo, pero yo se lo sugiero. Cuando ustedes empiecen, o sea, yo les diría, primero hagan las reglas de cadena input y luego las de cadena forward. Y si tienen algunas de cadena output, también, o sea, que no las hagan todas juntas para que sea más fácil de leer, o sea, que no las hagan mezcladas para que sea más fácil de leer el firewall, ¿sí? Y fíjense, yo acá, esto lo hago yo, cuando empiezo la cadena forward, porque van, como les digo, tenemos muchas reglas y demás, pongo acá una cosa que dice cadena forward, ¿sí? Entonces de esta manera yo como que tengo marcada cuando empiezo la cadena forward y ahí empiezo a configurar las diferentes reglas, ¿sí? Pero esto lo hago yo, si quieren lo pueden hacer, si quieren no, es una forma que a mí me resulta para leer mejor el firewall, ¿sí? Bueno, fíjense, cadena forward, aceptamos conexiones establecidas y relacionadas. Cadena forward, aceptamos el tráfico, vamos a poner desde la LAN, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos? Cadena forward, source address, 172.16.0.0/24, acción accept. Entonces decimos aceptar tráfico desde LAN, ¿sí? Entonces todo lo que tenga origen en la LAN lo vamos a aceptar. Y después vamos a dropear todo lo demás. Acción drop, chain forward. Entonces decimos drop todo lo demás. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, como yo estoy acá en mi esquema de laboratorio, fíjense, yo no tengo ningún tipo de tráfico forward, pero por ejemplo, a ver, yo voy a abrir acá y hago ifconfig. Yo tengo la IP 0254, acá le voy a pedir IP a esta PC de HCP. Y fíjense que tengo la IP 0251, entonces yo hago un ping 172.16.0.251, me responde que es esta PC, ¿sí? Y fíjense que se deberían haber incrementado los contadores acá, estos. ¿Por qué no se me incrementaron? A ver. ¿En dónde estoy configurando? Bien, ¿por qué no se me incrementaron si tengo...? Porque me parece que no marcaste aceptado y relacionado, ¿no? Puede ser la conexión, la primera. No, sí, es así. O sea, no, pero el ping tendría que haber... no, porque disculpen, es que estoy en la... No, estoy en un bridge, estoy por capa 2, ¿sí? Ni entran los paquetes al firewall, ¿entendés? Yo si, por ejemplo, hiciese a internet acá, ¿sí? Ping 8.8.8.8, ahí sí se me incrementarían los contadores, ¿sí? Fíjense, porque acepto tráfico desde la LAN, ¿se entiende? Ahí está. ¿Entienden por qué recién no lo veía? Acá al tráfico ese, porque era el tráfico de capa 2. Bueno, continuemos. Address list, lo vamos a la clase que viene. Vamos a ir a la sección NAT, ¿sí? Nosotros recién estamos acá en la sección filter, ahora vamos a ir a la sección NAT. Nosotros ya conocemos una regla de NAT. Federico, Sí. una pregunta. Escucho. Un paquete que es de forward, va a atravesar el router. Sí. No pasa por las reglas que estaban ahí antes escritas, que son para la cadena input, ¿no? No se evalúan nunca esa. Pasa directamente a la de que primero que es de forward. Claro, analicemos el diagrama de flujo. ¿Te acordás de que hicimos la edición de ruteo? Va a entrar el paquete acá. Va a venir el paquete, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, de la interfaz header 2. Va a venir el paquete, va a pasar el connection tracking, ¿sí? Y va a decir acá. ¿Qué cadena es? ¿Atraviesa el router o va dirigida al router? Vos me decís atraviesa el router. Entonces va directamente por cadena forward, ¿sí? No va a los procesos locales.
no pasa por las reglas de input. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Por eso es importante que entendamos cómo funcionan la decisión de ruteo y las diferentes cadenas. ¿Sí? Bueno, vamos a sección NAT. ¿Sí? Nosotros ya conocemos una regla de NAT. ¿Se acuerdan cuál? La hemos visto. Si yo voy acá. Masquerade. La que poníamos en el masquerade. Exactamente. Nosotros decimos, fíjense, chain, source NAT. Acá, en la sección NAT solo tenemos dos cadenas, que es destination NAT y source NAT. Elegimos la interfaz de salida y acción masquerade, ¿sí? De todas maneras, ahora lo vamos a ver, pero bueno, era para que vean que nosotros ya una regla la conocemos. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle. La función de NAT es modificar ciertos campos de los que comenzó UDP, TCP e IDP, ¿sí? Básicamente cambia la dirección IP y o puerto origen y la dirección IP y o puerto destino en base a que estemos hablando de source NAT, que cambia el origen, y destination NAT, que cambia el destino propiamente dicho, ¿sí? Fíjense dónde, ahora en el diagrama de flujo, dónde se ubica la sección NAT. Se ubica después del connection tracking, ¿sí? Entonces es muy importante, o sea, el destination NAT y el source NAT se ubica justo antes de salir los paquetes del router, ¿sí? Después de la decisión de ruteo, ¿sí? ¿Por qué es importante que entiendan esto? Es importante porque si nosotros tenemos un paquete IP, ¿sí? Que tenemos nuestro source, destino y nuestro payload, ¿sí? Va a pasar por el connection tracking y lo próximo que se va a aplicar es la regla de NAT, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando se aplica la regla de NAT, también puede llegar a aplicarse, en base a la decisión de ruteo, una regla de filter, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, cuando configuremos la regla de filter, tengamos en cuenta que puede haberse modificado algo en esta regla de NAT, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Ya vamos a ver cómo relacionamos esta regla de NAT con una regla de filter, por ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir que si se aplica, o sea, si se ejecuta una acción en la sección de NAT, no se va a aplicar, ese paquete no se va a aplicar una acción de la sección filter. Sí, luego de la decisión de ruteo va a ir a la sección filter. ¿Entienden eso? Ténganlo en cuenta. Sí, sí. Bueno, cadena source NAT. La cadena source NAT, lo que se puede cambiar es la dirección IP y o puerto origen, ¿sí? Del paquete. La aplicación típica es permitir que los dispositivos de una red con IP privada accedan a Internet con IP pública compartida, lo que nosotros conocemos como enmascaramiento, ¿sí? Como Network Address Translation, NAT. NAT tiene la particularidad de tener acciones específicas por cadena, las que se enumeran a continuación. Son dos acciones específicas, que es Source NAT, ¿sí? Cambia la IP y o puerto de origen de un paquete en una IP y o puerto local específico, ¿sí? ¿Y cuándo se utiliza? Se utiliza cuando el ISP me provee una o múltiples direcciones IP fijas en la misma interfaz, ¿sí? Y si no, masquerade, que es la que conocemos, que es cambia el IP origen, ¿sí? Por donde va a salir dicho paquete. La decisión de por dónde va a salir el paquete se hace en la tabla de ruteo. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el ISP me provee una sola dirección IP fija o dinámica, ¿sí? Si me provee una IP dinámica, sí o sí yo tengo que usar masquerade, porque yo la IP fija, cuando uso la regla source NAT, la tengo que especificar, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, pero si es dinámico puede que cambie y no esté bien especificada, ¿sí? En realidad hay otra acción que cuando mi proveedor me da múltiples IPs, ¿sí? Y yo quiero usar esas múltiples IP, que se llama, que es SAME, o sea, same. Fíjense, si yo voy acá a NAT, acción, fíjense que dice same, ¿sí? No la vamos a ver, pero lo que me permite eso es utilizar múltiples IP que me da el proveedor para usarla para distintas conexiones, ¿sí? Para salir a Internet. Bueno, fíjense, acá vamos a ver un ejemplo de lo que es la cadena source NAT. Fíjense, nosotros tenemos un EPC que tiene la IP 192.168.02, ¿sí? Esta es la IP origen de mi PC. Y la IP WAN de mi router es la 203.0.113.10, ¿sí? Acá nosotros tenemos esta línea de puntos que divide la WAN, perdón, de la
LAN, ¿sí? Al mismo tiempo, la IP de mi router es la 01, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviésemos configurado una regla de source NAT, o sea, en una situación sin NAT, el paquete debería atravesar el router y ser ruteado por Internet conservando la IP original, que es la 192.168.0.2. Como nosotros sabemos, las IP privadas no son ruteables por Internet, por lo cual ese router no podría tener comunicación a través de Internet. Entonces debemos utilizar NAT, ¿sí? Y ahí podemos usar Masquerade o Source NAT, ¿sí? Que en este caso, la IP origen del paquete, que es la 02, se va a cambiar a la IP 1 a la IP 1 del router, que es la 203.0.113.10. Entonces, ¿cómo sería esa configuración? Fíjense. Ahí está. Fíjense, ¿cómo sería esa configuración? Si lo hacemos con Masquerade, ya sabemos, directamente ponemos acción Masquerade, ¿sí? Ponemos chain source NAT, elegimos la interfaz de salida, que en este caso es la header 1, y acción Masquerade. Entonces, toda la parte del NAT, ¿sí? Se va a hacer en forma automática con la IP que nosotros tengamos configurada en la interfaz header 1, que es una sola IP, ¿sí? Una sola IP. Ahora, podríamos hacer la misma regla en vez de usar la acción Masquerade usando la acción source NAT, que en ese caso vamos a tener chain source NAT, out interface header 1, la acción va a ser source NAT, pero ahí debemos sí o sí especificar con el parámetro toAddress la dirección IP 1 del router, que en este caso es la 203.0.113.10. Repito, acá, por eso les decía, si esta IP es dinámica, yo no debería utilizar source NAT, porque si cambia, no voy a poder tener salida a Internet, ¿sí? En ese caso, cuando la IP es dinámica, debo usar Masquerade. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer esta configuración. Fíjense, vamos a poner source NAT, out interface header 1, acción Masquerade, ¿sí? Entonces, si yo voy acá a la PC, fíjense, tengo salida a Internet, ¿sí? De nuevo, yo podría haberlo hecho con source NAT. Entonces, acción source NAT, pero tengo que especificar en el parámetro toAddresses, que en este caso va a ser 192.168.63.167, que es la dirección IP, fíjense, es la dirección IP de mi interfaz 1, 192.168.63.167. Y fíjense que efectivamente sí tengo salida Internet, ¿sí? Fíjense, los contadores se van incrementando bien. Bueno, ¿se entiende eso? Sí. Voy a dejar Masquerade. Perfecto. Bueno, vamos ahora a ver la cadena Destination NAT, ¿sí? La cadena Destination NAT lo que hace es cambiar dirección IP y o puerto destino del paquete, ¿sí? La aplicación típica que nosotros tenemos es permitir el acceso a servicios o recursos desde una red a una red privada desde Internet. O sea, desde Internet nosotros podemos acceder, por ejemplo, a un servidor que nosotros tenemos en nuestra red privada. Esto en otros vendors lo habrán escuchado como virtual servers o por forwarding y demás, ¿sí? Le digo para que ustedes tengan en cuenta cómo es. NAT tiene la particularidad de tener acciones específicas por cadena, las que se enumeran a continuación. Y también son dos, ¿sí? Destination NAT, que lo que hace es cambiar la dirección IP y o puerto destino de un paquete por un puerto específico, y se utiliza para acceder a dispositivos dentro de una red privada, o si no, tenemos la acción redirect, que lo que hace es cambia el puerto, no la dirección IP, el puerto destino de un paquete por un puerto perteneciente a un servicio local, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que hace es capturar los paquetes que van dirigidos a un protocolo y puerto determinado y los envía al router mismo, ¿sí? Y se usa, por ejemplo, para hacer lo que es caché HTTP, caché DNS, caché NTP, ¿sí? Ahora, vamos a ir primero a al ejemplo de Destination NAT. Vamos a ir a este gráfico. Pongámosle que yo quiero acceder, yo acá estoy en Internet y estoy en una PC, ¿sí? Y yo estoy trabajando desde afuera y quiero acceder a un servidor que yo tengo acá en mi empresa, ¿sí? Por ejemplo, un servidor web, ¿sí? Vamos a hacer puerto 80 o puerto 443, ¿sí? Yo necesito acceder a este servicio desde Internet.
No vamos a complejizar acá diciendo podría usted utilizar una VPN, etcétera, etcétera, pero yo quiero acceder desde Internet. Entonces yo voy a venir, acá voy a tener mi línea de puntos que me divide mi WAN de mi LAN, y yo voy a tener mi IP WAN, que es la 192.168.63.167, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Y este que tendrá el IP, por ejemplo, de mi red, una IP de mi red LAN, 172.16.0.250, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo lo que digo, voy a decir, yo para poder acceder tengo que hacer una regla de ¿qué? ¿Destination Destination NAT o Source NAT? Source NAT. En este caso, yo quiero acceder desde Internet al servidor, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una regla de Destination NAT, ¿sí? Esto es al revés de cuando de mi red local quiero salir a Internet, que en este caso aplico Source NAT, ¿sí? Cuando yo quiero acceder desde afuera hacia un recurso de mi red local, debo aplicar una regla de Destination NAT. ¿Y qué regla voy a aplicar? Voy a decir, todo lo que venga, o sea, vamos a hacerlo más explícito, desde la WAN al puerto TCP 443, por ejemplo, en realidad yo podría poner otro puerto acá, pero vamos a decir, todo lo que venga al puerto, lo voy a reenviar a un IP de Milán, que va a ser la 172.16.050, 172.16.0250, al puerto, ¿sí? 443. Entonces, yo voy a hacer una regla de Destination NAT, ¿sí? Con esto. Para acceder desde Internet a mi servidor web. ¿Y cómo hago esa regla? Entonces, fíjense, yo voy acá, bueno, de nuevo, Chain Destination NAT, y digo, todo lo que venga al puerto TCP 443 desde Internet, o sea, mi interfaz de entrada va a ser mi WAN, ¿sí? Voy a aplicar una regla de Destination NAT que lo mande a la 172.16.0.250 puerto 443. ¿Se entiende? Y acá digo, Destination NAT, servidor web, por ejemplo. Servidor web 443. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, la regla de Destination NAT que estoy configurando? El action se llama igual que la cadena. El action, fíjense, acá yo tengo dos acciones Parecido. exclusivas de Está Destination bien. NAT. Destination NAT y redirect. ¿Sí? ¿Entienden lo que hice? Todo lo que venga al puerto TCP 443 desde la WAN, lo reenvío a la IP 172.16.0.250 al 443. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un servicio corriendo en esa IP y en ese puerto que va a ser respondido desde Internet, ¿sí? Por medio de la regla Destination NAT. Y fíjense, para hacerle un ejemplo práctico, yo acá tengo un servidor web, voy a ver qué IP tiene porque no me acuerdo, IP address print, la 172.16.0.252, ¿sí? Entonces voy a hacer esta misma regla, pero no en vez de la 250, 252. 252 y va a ser el puerto 80, ¿sí? Y acá, en realidad, en vez de puerto 443, voy a apuntar, por ejemplo, el puerto 8000, ¿sí? Todo lo que venga al puerto 8000, yo lo voy a mandar a la IP 0252 al puerto 80. Entonces, si ustedes se fijan, acá, yo lo que tengo es un router, ¿sí? Si yo hablo de la consola, es un router que yo lo que voy a hacer es acceder al webfig, ¿sí? A la página web del router. Entonces, fíjense, yo voy a apuntar desde Internet. ¿Por qué desde Internet? Yo estoy parado acá con mi máquina virtual. Entonces, ¿cuál es la dirección IP del router? La IP de mi router, la IP WAN de mi router. Esta, 192.163.68.167. Entonces, fíjense, pongo 192.168.63.167, 2.8000. Fíjense que ahí está incrementándose los contadores, ¿sí? A ver por qué no me está respondiendo.
el tráfico está llegando. Ahora, no está saliendo. ¿Por qué no me está respondiendo? Ah, ya sé por qué no me está respondiendo. A ver, ¿por qué no me está? Debería estar respondiéndome. Puede ser alguna de estas reglas. Ah, me está dropeando esto. Esta la voy a comentar, porque puede ser eso el problema que no me está... Acá está, fíjense que ahí me respondió, ¿sí? Esta regla, el drop, todo lo demás, me estaba... o sea, porque solamente aceptaba el tráfico de forward que estaba originado en mi LAN, pero no el que estaba originado desde otra red, ¿sí? Que en este caso accedía desde Internet, por eso me estaba dropeando ese tráfico. ¿Se entiende? Por eso es que Sí. no podía acceder. Ahora, fíjense que por medio de esta regla de Destination NAT, ¿sí? Yo puedo acceder a, en este caso, un servidor web, que en este caso yo lo puse como ejemplo, el servidor web de Webfig de un router. ¿Sí? Que para ejemplo, esto es un router que yo solo le cambié el icono. ¿Sí? Pero de esa manera yo estoy haciendo una regla de Destination NAT. ¿Sí? Bueno, este es el mismo ejemplo. Y ahora vamos a ver lo que es la opción de redirect. ¿Sí? Fíjense que está muy buena la acción de redirect, porque lo que nos permite es hacer, por ejemplo, vamos a configurar un caché DNS. ¿Sí? La acción redirect reemplaza el puerto de destino a un paquete IP por un especificado y la dirección de destino a una de las direcciones locales del router. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso nos comunicamos con la IP 88, pero finalmente es cambiada por la 192.168.0.1 y el paquete llega a los procesos locales del router. En este caso se utiliza redirect y opcionalmente to ports. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar un caché DNS y vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a venir acá. Bueno, acá yo me olvidé de comentar la regla de masquerade. Acá le vamos a poner masquerade. Y vamos a hacer un caché DNS. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense, la chain va a ser Destination NAT. Y como es DNS, ¿qué protocolo y puerto vamos a usar? Si hablamos de DNS. Si hablamos de DNS, ¿qué protocolo y puerto usamos? UDP 53 era. UDP 53, perfecto. UDP 53. ¿Sí? Y acá, vamos a la acción, va a ser redirect. Lo que hace redirect, dijimos, es redireccionar todo el tráfico de un puerto a un puerto del proceso local. ¿Sí? En este caso vamos a hacer al puerto 53. ¿Qué quiere decir? Todo tráfico que sea UDP 53 lo va a mandar al puerto 53 del router. ¿Sí? Del router. O sea, acá yo no elijo, no puedo elegir la IP, solamente el puerto que me va a cambiar. Lo voy a mandar al puerto 53 del router. ¿Sí? Y acá le digo caché DNS. ¿Sí? Fíjense cómo funciona esto. Yo voy acá a abrir mi virtual PC. Vamos acá a pararnos en el router. Fíjense los contadores, ¿no? Fíjense, yo tengo mi virtual PC y yo pongo show IP. Show IP. Fíjense qué servidor DNS tengo configurado en mi virtual PC. Es el mismo router. ¿Lo ven? Ahora, si yo hago un ping a facebook.com, ¿sí? ¿Me va a responder? ¿Qué creen ustedes? Me parece que no, ¿Por qué no? porque el tráfico era entrante, no saliente. No sé a qué te referís. Mira, vamos a analizar. Yo digo, facebook.com. Primero voy a ver si me va a resolver las peticiones DNS, porque mi servidor DNS es el mismo router. Está tildado el allow remote request. Tengo configurado el masquerade. ¿Sí? Tengo configurado el masquerade. Y en la regla de forward dice todo lo que sea desde la LAN lo acepta. ¿Sí? Y es más, si queremos dar un pasito más, voy a mi tabla de ruteo. Bueno, esto no sé, porque voy a mi tabla de ruteo y tengo una ruta por defecto configurada. Entonces, yo en base a todas estas cosas que estoy viendo, debería contestarme facebook.com. Y efectivamente me responde. Ahora yo lo que voy a hacer, fíjate, es cambiar el servidor DNS. IP DNS le voy a poner, por ejemplo, los servidores de Google. ¿Sí? Entonces yo pongo show IP,
show IP, fíjate, ahora mis servidores DNS son los de Google, ¿sí? Ya no está usando el router como servidor DNS. Ya no está usando, porque directamente va a los servidores DNS de Google. Entonces, fíjate, si yo voy acá, IP DNS, y destildo ahí, allow remote request, ¿me va a responder si yo hago un ping a facebook.com? Les pregunto. Sí, sí, porque está directamente al de Google ahí. No me responde, ¿por qué? Eso que estamos directamente a lo de Google. Porque estamos forzando a que todo lo que es UDP 53 vaya al router, no se vaya a otro lado. Perfecto. Fíjense, acá, todo lo que es UDP 53, yo lo mando al router. Y el router no me está contestando las peticiones DNS. ¿Sí? Yo todo tráfico UDP 53 lo estoy capturando y lo estoy mandando a los procesos locales. Los procesos locales quiere decir el router. Entonces, fíjate, yo voy acá, DNS, allow remote request, ping, cosa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir un paso más allá. Y yo le pongo IP DNS. Díganme 4 números entre 0 y 255, cualquiera, lo que ustedes quieran. Digan 123. 123 puntos. Díganme 4 números para completar una división IP. 125, 50. 125, 50. Fíjense, yo pongo show IP y ese es mi nuevo servidor DNS, ¿sí? Fíjense, 123, 125, 50. Creo que todos estamos de acuerdo que ese un servidor DNS no es. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que un servidor DNS no es. Es más, no sé si incluso si No. estará una IP activa. Ahora, yo un ping a facebook.com, ¿me va a responder o no? Debería responder porque Sí. tenés tildado el allow remote request. Tengo tildado el allow remote request, pero, a ver, vamos de nuevo. Yo voy a desmarcar el caché DNS, ¿sí? ¿Me va a responder y ping facebook.com? Yo tengo tildado el allow remote request, ¿eh? Ahí. ¿Me va a responder o no? Facebook.com. Y no, porque no va a salir. Fíjense, no puede resolver. ¿Por qué? Porque el servidor DNS no existe. 123, 125, 50 no es un servidor DNS. Ahora, cuando yo habilito el caché DNS, todo tráfico DNS yo lo voy a mandar al router, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que si me responde, por más que el host tiene configurado cualquier DNS, no importa el DNS que tenga, cuando haga una petición DNS, el host, no importa a cuál DNS esté apuntando, porque todo lo que sea tráfico UDP53 lo va a resolver el router, ¿sí? Por la acción redirect que yo estoy aplicando acá. ¿Se entiende cómo funciona eso? ¿Por qué se llama un caché DNS? Sí. No importa qué servidor DNS usen, los va a resolver a todas las peticiones el router. Una aclaración que yo tengo que hacer al respecto es, fíjense, yo les dije acá, y por eso insistía, fíjense, yo les dije que nosotros vamos a aplicar base de connection tracking en el paquete, se aplica la regla destination NAT y después va la decisión de ruteo, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá yo tengo un caché DNS configurado, ¿sí? Entonces, en ese caso, como tengo un caché DNS configurado, el tráfico que va a hacer la decisión de ruteo va a ser cadena input o cadena forward. Forward. Cadena input, dijimos que el caché DNS, la acción redirect, manda a los procesos locales el tráfico. Entonces va a ser cadena input. Fíjense qué pasa cuando ve bien cadena input. Se va a aplicar la regla de filter, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, sí o sí, si yo tengo configurado el caché DNS, también tengo que tener configurada esta regla, que es permitir consultas DNS de la LAN. Si yo no tengo esa regla configurada, no voy a resolver las consultas DNS. ¿Se entiende? Fíjense.
¿Se entiende por qué? Porque si bien se aplica la acción de redirect, cuando va a las, a las reglas de filter, no tengo ninguna acción que me permita que resolver las peticiones DNS desde la LAN. ¿Se entiende? Por eso sí o sí tengo que tener habilitada. Ahora, cuando yo la habilito, fíjense, ahí sí me funciona. ¿Entienden? Por cómo se relaciona la parte de NAT con la parte de filter. Y por qué es importante que tengan en cuenta que en NAT se va a aplicar antes de filter. ¿Sí? ¿Entendieron lo que quise decir con esta regla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ya casi terminamos. Última regla que vemos de la clase de hoy es la siguiente, que también tiene relación entre NAT y filter rules. ¿Sí? Nos vamos a parar en la cadena forward, ¿sí? Y yo una forma de hacer más seguro mi firewall de la cadena forward es hacer la siguiente regla. Cadena forward, ¿sí? Todo lo que venga desde la WAN, y fíjense, dice connection state, acá lo voy a agrandar, connection state new, y fíjense que dice connection NAT state, ¿sí? Fíjense, eso, les voy a hacer un zoom, eso quiere decir negado, o sea, quiere decir todo, negado quiere decir todo lo que no esté destinated, ¿sí? Todo lo que no tenga una regla de destination NAT, ¿sí? Eso quiere decir negado. Van a ver que lo vamos a usar en otras, más adelante en otras configuraciones. Ahora, y yo voy a aplicar acción drop, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta regla? A ver, para ustedes, ¿qué quieren decir esta regla? Leámosla en base a cómo está configurada. Cadena forward, ¿sí? Cadena forward. Todo lo que venga desde dónde. Desde afuera, de internet, de la WAN. Todo lo que venga, o sea, todo lo que ingrese desde WAN. ¿Y cuál sea connection state? Que sea nuevo. Nuevo. Que sea una nueva conexión, ¿sí? Nueva conexión. ¿Y qué quiere decir connection NAT state? Que no tenga, que no vaya al destino. Y que no esté, este es un juego de palabras, destinated, ¿sí? Destinated quiere decir que no tengo una regla de destination NAT. ¿Qué acción voy a aplicar? Drop. Drop. Entonces, dropear, o sea, drop desde WAN todo lo no destinated, ¿sí? De nuevo, para que se entienda bien, si yo no tengo una, solamente voy a aceptar el tráfico desde la WAN, las reglas que tengan, o sea, el tráfico que tenga una regla de destination NAT. Por ejemplo, acá desde la WAN solo voy a aceptar el tráfico 8000, ¿sí? Acá me quedó mal el comentario. Server web 8000. Lo único que voy a aceptar en el filter rules desde la WAN es todo lo que esté destinated. Todo lo que no esté destinated, que no tenga una regla de destination NAT, lo voy a dropear. ¿Se entiende? Por ejemplo, este caso sería si vos querés ingresar desde afuera a un DVR o una NVR. Si yo, por ejemplo, o sea, para hacerlo más claro, fíjate, yo vengo acá y digo 192, 163, 68, 63, a 8000 pude. Ahora fíjate, a puerto, fíjate que este está en 0, ¿sí? Ahora voy a apuntar al puerto 9000, por ejemplo. ¿Sí? Puerto 9000. A ver, ¿por qué no me está? ¿Por qué no me lo subió el contador? Tendría que ver, puerto. Esto viene de la WAN y está dirigido al puerto Connection State. Ah, porque no es una conexión nueva, o sea, tengo el mismo origen. En realidad tendría que probar desde otra IP, pero bueno, no importa. No importa. Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, o sea, si yo hubiese, no tengo otra PC ahora, pero si yo tengo un tráfico que viene de otra PC al puerto 9000, no está destinado ese tráfico, no está hecho una regla de destination NAT para el tráfico de 9000, entonces me lo va a dar de baja. ¿Se entiende? Me va, Sí, sí. me va a dar de baja me va a dropear ese tráfico. ¿Sí? Bueno.
Esto sería lo que es firewall, ¿sí? ¿Se entendió? Es importantísima esta clase que entienden y la que viene, porque es la base de todo lo que nosotros vamos a ver, como les dije, más adelante, ¿sí? La clase que viene vamos a ver Layer 7, vamos a ver Mangle, vamos a ver Address List, vamos a ver Content, y no me acuerdo, y Fast Track Connection. Creo que no me olvido más nada, ¿sí? Después van a ver, a medida que vamos avanzando con las clases, vamos a ir viendo otras partes del firewall de Windows, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, cuando veamos hardening avanzado, vamos a ver la parte de RAW y demás, ¿sí? Bueno, les pido una cosa, un par de cositas. Primero, si no les quedó claro esta clase, véanla de nuevo a la clase porque es muy importante para lo que viene, ¿sí? Por favor, créanme, esto es muy importante que lo tengan bien claro para lo que viene. Eso por un lado. Por otro lado, de nuevo les voy a compartir. Necesito que, porque solamente una persona entró a hacer el multiple choice. No tiene nota, pero sí, como les dije, les va a servir para reforzar los conceptos, ¿sí? Por favor, entren acá en la que dice Multiple Choice módulo 1 y háganlo. No importa si se equivocan, esto no lleva nota, pero sí es importante que lo hagan para que van a ver que les sirve para reforzar los conceptos de lo que vimos en el módulo 1, ¿sí? Insisto con eso. Y bueno, no se dejen estar con el tema del trabajo práctico integrador porque si bien si ustedes lo hacen cuando terminemos el módulo 2, van a ver que el trabajo práctico integrado del módulo 1 lo hacen en 2 patadas. Pero bueno, ahora son todos temas nuevos y demás, les va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, por ejemplo, por favor, no se dejen estar, ¿sí? Bueno, señores, ¿alguna duda? Si no, damos por finalizada la clase. No, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene y estamos en contacto por cualquier duda que pueda tener. Que anden bien. Chau, chau. Chao, gracias. Suerte.